Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, se me escucha, Inge, buenos días. Chévere, a ver, vamos con la lista. Está Estefanía Aguirre, Glenn Albuja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alan Andrango, Presente, Inge, buen día. buen día. David Baez, Fernanda Bracho, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alexandra Calderón, Leonardo Cañarte, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alexis Carranco, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Ángel Carrillo, Rommel Casanova, Presente, Inge, buenos días. buen día. Andrea de la Cruz, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Escobar, Presente, Inge, buen día. buen día. Jonathan Flores, Joseph Grijalva, Presente, Inge, buenos días. buen día. Inti Guayas, Presente, Inge, buen día. buen día. Javier Imbaquingo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carlos Medina, Presente, Inge, buenos días. buen día. Amelia Montero, Presente, Inge, buenos días. buen día. Mabel Naveda, Presente, Inge, buenos días. buen día. Freddy Oñate, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alexis Orbe, Camila Orellana, Presente, Inge, buenos días. buen día. Israel Ramos, Buenos días, Inge, presente. buen día. Brian Rea, Presente, Inge, buenos días. buen día. Vanessa Samaniego, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sebastián Vega, Presente, Inge, buenos días. buen día. Fabián Viera, Presente, Inge, buenos días. buen día. ¿Quién llegó tarde? Inge, disculpe, a mí no sé, creo que no se me escuchó. Estoy con internet un poco mal. ¿Quién me dice? Luis Ángel, Inge. Presente. Y yo sí, no te escuché. ¿Alguien más? Vamos entonces a continuar. Con lo que estábamos, hacen acuerdo, llegamos justo al inicio de redes, me parece, con ustedes. Hasta acá. ¿Hacen acuerdo? Me dicen hasta dónde llegamos. Disculpe, Inge, tal vez ya tomó lista. Sí, No sé si tal vez se podría poner en lista Flores. al final de la clase. Ya, gracias, Inge. A ver, ¿qué me dice Sebastián Vega? ¿Hasta dónde llegamos? Eh, Creo que eran unas diapositivas más atrás, Inge. Todavía no veíamos tipos de redes. Pero ya vimos que es una red, ya entramos al tema, ¿no es cierto? Sí, Entonces me parece que estábamos conversando acerca de que este es un modelo de la red
en EPANET, en donde nosotros normalmente lo que tenemos es un código de colores tanto para puntos de presión y para velocidades. Entonces la velocidad se mide en la tubería, la presión en los nudos. Entonces como ven, les decía, por ejemplo, acá tenemos un nudo en rojo que significa que tiene demasiada presión. Y acá tenemos una tubería en rojo que significa que tiene demasiada velocidad. Entonces de ahí tenemos también muy poca presión o muy poca velocidad. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir identificando qué conductos pueden tener problemas. Entonces es interesante porque podemos ver cuál tiene mucha velocidad, que va de la mano normalmente con mucha presión, cuál tiene muy poca velocidad, que va de la mano con que probablemente tiene muy poquita agua y supongamos podría llegar a, bajo ciertas condiciones, a estar totalmente ya no como un flujo a presión, sino como flujo libre. Entonces hay que cuidar que no se genere esta situación. Entonces es importante, por eso vamos a hacer uno de los trabajos que va a corresponder al tercer bimestre como un trabajo acerca de PANET, en donde ustedes tendrán que hacer varias redes, como ya lo vamos a ver más adelante hoy día. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos varios tipos de redes de distribución de agua, en donde la abierta tiene una tubería principal de distribución que normalmente va a tener mayor diámetro y a partir de esta salen varios ramales. Entonces, esta red abierta termina conectando puntos ciegos. No se genera realmente una malla, sino solo una ramificación. No existen interconexiones con otras tuberías y esta es probablemente la mayor limitante o desventaja de este sistema. Se genera en desarrollos que no tienen demasiada densidad poblacional, podríamos decir. Por ejemplo, en zonas rurales donde hay una vía principal y a partir de esa vía principal se generan ciertas ramificaciones, tal cual como en una población rural donde tenemos una calle principal y hay un par de calles aledañas y de ahí hay viviendas muy separadas entre sí. Entonces, este sistema se vuelve útil cuando nosotros tenemos viviendas muy separadas o cuando hay características topográficas que no nos permiten que se genere interconexión para formar circuitos cerrados. Entonces, como ventaja, nosotros tenemos que se puede servir a zonas alejadas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una gráfica de un esquema de una línea abierta, donde tenemos una tubería alimentadora principal y de esta tubería sale nuestra ramal principal para la red. Entonces, esta es nuestra tubería principal y a partir de esa salen las ramificaciones. Entonces, probablemente aquí no tengamos o no exista la capacidad para unir estas redes de esta forma. Que si empezamos a generar esta unión, tendríamos una red cerrada. Pero capaz que esto no conviene. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguna calle, aquí no tengo ninguna vivienda. Entonces yo estaría haciendo un gasto en vano para generar un funcionamiento diferente al recomendable. Entonces, como otra ventaja en estas redes abiertas, el cálculo es mucho más fácil, porque yo digo, estos puntos de aquí consumen X, estos puntos de acá consumen Y, este de acá consume Z. Entonces yo voy sumando y digo, pues claro, la tubería en este tramo tendrá que manejar, en este de aquí tendrá que manejar lo que consume X, más lo que consume Y, más lo que consume Z, más lo que consume W. Acá yo tengo otro tramo más, entonces sigo generando caudales que se van sumando y fácilmente puedo identificar cuál es el caudal total que necesito que vaya por la red. De ahí, la otra ventaja que tienen es que como puedo conocer caudales, puedo conocer las velocidades porque yo puedo definir rápidamente los diámetros y en función de eso, lo que yo podría hacer es fácilmente determinar las cargas de presión. Entonces, puedo determinar las cargas de presión restando las pérdidas que se generan en los conductos y de esta manera podemos decir que el cálculo es muy fácil.
Simplemente sumas y restas. Por otro lado, tenemos las redes cerradas o malladas, como se las conoce, en donde generamos nosotros mallas cerradas, que también se conocen como circuitos, y generan interconexión en todos los ramales. O sea, ya no tengo puntos aislados, sino todos tienden a estar unidos a otra tubería. Entonces, dentro de esto tengo varias ventajas. ¿Qué tipo de ventaja encontrarías tú, Luis Ángel Carrillo? Luis Ángel, ten en cuenta que si no contestan es como que no estuviera. ¿Qué me dices tú, Brian Rea? Sí, que como habíamos visto, creo que en la abierta decía que no se conectaban los ramales, entonces no había esa conexión. En cambio, en esta ya se conectan las ramificaciones. Entonces ya tendríamos esa conexión. ¿Qué ventaja nos daría tener esa conexión? Mm, No sé, tal vez podría ser una mayor distribución, una mejor distribución ¿Mejor distribución de qué? de la red, porque ya tendríamos esa conexión. Pero, o sea, al final, si yo te digo, a ver, si no tengo este conducto de aquí, ni este de acá, ni este de acá, y funcionan solo este punto, voy a tener caudal aquí, caudal acá, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referiríamos con una mejor distribución? Pero si ya no se tiene ese conducto de ahí, no se abastecería las viviendas que están ahí, pues, en ese lado. No, porque Si podríamos solo sacarles desde este punto, ¿no? No va por el lado de las viviendas. En teoría, nosotros vamos a asumir que cada nudo es el punto donde nosotros ya distribuimos el caudal. Entonces, ¿qué crees? ¿Tenemos entonces, alguna ventaja? ¿Le ves tú alguna ventaja? tal vez un mejor flujo del agua. ¿No tendría que ver algo con las pérdidas, Inge? ¿Por qué con las pérdidas? No sé, quizás existirían menos, o sea, quizás existan menos pérdidas en estos mallas o circuitos cerrados. Realmente las pérdidas van de la mano con qué. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que va de la mano con las pérdidas siempre? Altura. La altura sí, pero en cuanto al flujo, que me dicen si hay más o menos pérdidas, ¿qué es lo que influye? La presión. La longitud de las tuberías. La longitud, por un lado, sí, pero asumiendo si es que tienen la misma longitud una red abierta o cerrada, sería la velocidad. Entonces, ¿hay diferencia entre las velocidades de una red abierta o cerrada? No sabemos, ¿no es cierto? No. Depende de qué caudal voy a tener y qué diámetro le pongo a la tubería. Ahora, lo que sí puede haber es una mayor facilidad de cálculo cuando tenemos un ramal abierto, porque fácilmente yo sé qué caudal va por ahí. ¿Creen que yo puedo saber fácilmente qué caudal viene por aquí, qué caudal viene por acá? Si tengo un punto de descarga. No, habría que hacer el Hardy Cross. Hay que hacer un método para resolver la red. Y en función de eso yo voy a tener los caudales en cada ramal. Pero también esos caudales son los caudales para la situación que yo estoy analizando, que va a ser la situación más crítica. ¿No es cierto? La situación más crítica, porque si yo tengo acá que sale un caudal de 100 y por acá un caudal de 200
De repente aquí tengo una escuela o un hospital y salen 1000 litros por segundo, exagerando un poco. Y de repente, llegó la pandemia y aquí ya no se consumen los 1000, sino se consumen 100. ¿Qué va a pasar con los caudales en todos los ramales alrededor? Van a variar, ¿no? Porque antes para llevarme 1000 acá, probablemente este tenía que venir para acá, este para acá, este para acá. Llegó la pandemia, ya no funciona la escuela, entonces este capaz que ya no va para acá, sino va para acá. Capaz que este sí se mantiene y este también va para acá. Si me siguen, van a ser variables las direcciones y las magnitudes de los caudales dependiendo de cómo se va manejando los consumos en los distintos nudos. Y esa es una de las principales desventajas de las redes cerradas, que son difíciles de calcular. Me decían ustedes el método de Hardy-Cross, ¿no es cierto? Que es el que vieron. Y aparte, antes estaba como parte de la malla curricular de ingeniería hidráulica o hidráulica aplicada, y el método de la gradiente hidráulico. El método de la gradiente hidráulico nos ayuda a resolver redes cerradas mediante matrices. Es un método que manualmente no lo van a poder resolver nunca, es demasiado complejo. Pero en esencia es la base que utiliza el software para poder resolver las mallas. Entonces, ahí se nos genera ya una pequeña complicación. Hablaríamos de una desventaja, pero ¿creen que hay alguna ventaja? Porque recomendamos utilizar las mallas cerradas. ¿Por qué recomendamos una malla cerrada y no una abierta entonces? ¿Qué me dice? ¿No sería porque en caso de una falla el agua puede llegar por otros caminos? Exacto. Esa es la principal ventaja de una malla cerrada. Yo tengo aquí mi punto de consumo y de repente se me dañó esta tubería, se rompió. Entonces en una malla cerrada yo voy a tener una válvula por aquí, voy a tener otra válvula por acá y la cierro nada más. Entonces le cierro, esta no tendrá flujo y el agua va a llegar por acá. Entonces esa es la ventaja principal que tiene una malla cerrada, que yo puedo distribuir los caudales y puedo reaccionar de una manera mucho más versátil contra cualquier tipo de situación que se genere. Por ejemplo, una fuga, un daño en la tubería, ¿sí? Y esto me da lugar a lo que se conoce como sectorización. Digamos que esta malla es un poco más grande y viene así, por acá también. Yo tengo por aquí un tanquecito de agua que le abastece. Y tengo por acá otro tanquecito de agua que le abastece. Entonces, de esta forma yo puedo decir, bueno, aquí tengo una válvula, entonces le cierro a esta válvula y le cierro a esta válvula y le cierro a esta válvula. Entonces, toda esta malla de acá trabaja con este tanquecito, toda esta malla de acá trabaja con este otro tanque. Entonces, se genera una buena distribución porque este tanque me da buena presión en toda esta zona, este tanque me da buena presión en toda esta zona. Pero supongamos que este tanque está dando agua y es mucha agua para la zona de acá. Entonces yo puedo abrir esta válvula y le puedo seguir llenando este otro tanque con el flujo de este mismo de acá, suponiendo que este tiene una altura mayor. Ese se conoce como un tanque de cola, como vimos en la clase pasada. Entonces, puedo generar esta interacción entre los tanques. Y mucho mejor aún, supongamos que se me daña este tanque, deja de funcionar porque tuvo un problema en la tubería de entrada o en la tubería de salida, yo qué sé. Yo puedo cerrar la válvula que tengo aquí, puedo abrir estas tres válvulas y puedo hacerle trabajar más a este tanque de acá para que abastezca todo el sistema mientras yo reacciono y arreglo el de acá. Y eso se le conoce como sectorización de redes. Yo puedo dividir en sectores que después puedo mezclar para generar una mejor respuesta ante posibles daños. Y de ahí la ventaja de tener una malla cerrada, que nosotros podemos reaccionar mucho más rápido. En una red abierta, en cambio, se me daña el conducto aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen?
¿Qué pasa? Se me daña el conducto en el ramal principal y Toda la parte después del ramal, o sea, después del daño ya no van a tener agua. nadie va a tener agua, solo las partes anteriores del ramal. Entonces aquí tengo mucho riesgo. Los criterios de buena calidad en cuanto al servicio de distribución de agua se van al piso. Y por eso nosotros no recomendamos tener una red abierta. Porque además de eso da lugar que si alguien quiere hacer un daño a la población, simplemente puede generar un daño en la tubería principal y muchas gracias, se quedaron sin agua. Y ha pasado, ¿no? Ustedes vieron en las protestas que hubo en octubre del 2019, en muchas poblaciones empezaron a romper las tuberías para distribución en zonas rurales. Entonces, por eso nosotros preferimos la red cerrada o mallada. ¿Estamos claros entonces cuál es la razón para poder generar esta decisión? Sí, Entonces, esto es lo que ya vimos. Y de ahí, obviamente, la desventaja de una red cerrada es el cálculo, ¿no? Entonces, ¿recuerdan el método de Hardy-Cross? ¿Lo resolvieron completamente? ¿Qué me dices? ¿Alguien recuerda qué me dices? Sí, sí, nos dieron, Inge. ¿Pero lo resolvieron desde cero? Nos mandaron a investigar, no resolvimos de cero. Bueno, el curso que yo estaba. Bueno, en esencia, en manera de resumen, el método de Hardy-Cross nos dice que nosotros identificamos circuitos, ¿no es cierto? En este caso tendríamos un circuito 1, un circuito 2 y un circuito 3. Y dentro de los circuitos nosotros identificamos tuberías, entonces nos tocaría darle nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces yo tengo la tubería 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 1, 3, 7, 4, 6. Entonces en un tubo, en un sistema de tres circuitos, así como este, súper simple, yo tendría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuberías. Entonces ya normalmente eso significa que yo debería hacer más o menos 8 o 7 iteraciones. Y después yo tengo que darles valores y sentidos a los flujos. Entonces yo tengo que decir, bueno, aquí este va a ser el punto de ingreso y van a entrar 500 litros por segundo. Entonces se me van 200 para acá, 300 para acá, con estas direcciones. Aquí salen 100, entonces me va tanto. Entonces yo hago un balance de caudales y empiezo a sacar los equilibrios. Entonces yo tengo que hacer una sumatoria de caudales, una sumatoria de pérdidas y las relaciono con una ecuación en función de qué tipo de pérdidas voy a determinar, ya sean pérdidas con Hazen-Williams o con Darcy-Weisbach. Y en función de eso, genero una tablita y voy sacando los famosos delta Qs. Y de ahí con los delta Qs yo voy ajustando los valores para que se vaya resolviendo el sistema. Y voy a generar un proceso iterativo hasta que los delta Qs sean casi ceros. Normalmente hablamos de 0.000 algo, en donde ya asumo que no tengo una diferencia importante entre caudales. Entonces eso, a manera de un súper rápido resumen de lo que es el método de Hardy-Cross. Como les decía, el método de Hardy-Cross no es el más utilizado para resolver redes. Es fácil de usar, sí, pero ahora los métodos que utiliza el software va de la mano por lo que es el método de la gradiente hidráulico, que es un método mucho más complejo, en donde ya se toman en cuenta matrices y es una multiplicación sucesiva de matrices que realmente a mano no lo van a poder resolver nunca. Entonces de ahí también aparece la necesidad de utilizar software como ESPANEL. Entonces nos dice que para escoger un tipo de red debemos estudiar la distribución de la ciudad
exactamente la densidad poblacional, la forma, la distribución vial, todo eso va a generar una influencia. Y nosotros debemos garantizar el servicio, o sea, asegurarnos de que no se pueda cortar el servicio de manera fácil. Esto se vuelve un factor muy importante y de ahí nosotros que le damos la importancia a las mallas cerradas. Nos dice que cuando tenemos circuitos cerrados, se facilita dar el mantenimiento. Obviamente, si tenemos alguna tubería que cambiar o si es que hay bombas, una bomba que cambiar, es mucho más fácil trabajar en redes cerradas para no frenar el abastecimiento. Y nos dice que en muchos casos podemos tener una red de distribución combinada que en esencia sería una malla cerrada, supongamos algo así, que está conectada a una malla abierta, algo así, donde aquí tenemos este punto de interconexión, por ejemplo, para abastecer a una zona que esté muy alejada, o si por aquí yo tengo una quebrada y por acá tengo otra quebrada, esto me ayuda a generar una distribución mucho más fácil. Como concepción general nos dice que nosotros podemos utilizar una red única cuando tenemos ciudades pequeñas, pero ya en la actualidad la tendencia siempre es a generar las famosas sectorizaciones que les mencionaba. Como les digo, la ventaja de las sectorizaciones es que pueden ser mucho más versátiles. Puedo yo trabajar por zonas más pequeñas. De esta manera no necesito tanques de almacenamiento tan grandes y si no necesito tanques de almacenamiento tan grandes, puedo hacer varios tanques distribuidos en diferentes zonas que pueden trabajar entre sí. Entonces eso nos genera una ventaja muy grande respecto a la red típica antigua con un tanque muy grande conectando a toda la ciudad. Las redes primarias se abastecen de tanques y las redes secundarias se abastecen desde la red primaria. Entonces, es mucho más fácil el trabajo en esta forma sectorizada. Nos dice que es preferible contar con máximo 2 puntos de conexión con la red primaria. Esto como una recomendación práctica nada más. Y nos dice que las tuberías de la red de agua potable por convención van a ir ubicadas en el norte y en el oriente de las vías de la ciudad. Entonces, si este es el norte, nosotros tenemos una vía. En el lado norte, yo voy a colocar mi tubería de la red de distribución de agua potable y en el lado este, o en el lado oriental, también la coloco. ¿Sí estaría claro esto? Esta es una convención que se usa y que vale la pena mantenerlo porque de esta forma nosotros vamos a tener la facilidad de poder identificar dónde va a estar la red en el caso de que voy a hacer un arreglo. Ya vamos a ver que también después de influencia porque de esta forma sabemos dónde iría el alcantarillado, también en función de la ubicación relativa respecto a la vía. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguien? No, dije todo claro. Entonces, ¿qué nos dice el código? Los caudales de diseño van a ser el caudal máximo diario, obviamente al final del periodo de diseño, sumándole el caudal contra incendios y se van a comprobar todas las presiones de la red en función del caudal máximo horario al final del periodo de diseño. ¿Qué entiendes por esto, Joseph Grijalva? Que, que, que el caudal que se va a utilizar debe estar en base a, o sea, debe contener primero como que, como ya está dice, el de incendio para evitar cualquier acontecimiento a lo largo de la red, y igual también como que ver que las presiones
concuerden con el caudal ya para mantener un buen caudal y que la distribución se realice de buena manera y llegue a los puntos de la manera adecuada y no con falta de caudal. Sí, y después esto de se comprobarán las presiones de la red para el caudal máximo horario. Se podría decir que para el caudal máximo horario, que por ejemplo se comprueben las presiones para dichos horarios que se necesite de un caudal más grande y este abastezca de manera correcta, porque en ciertos horarios no se necesita tanto caudal, pero hay ciertos horarios que la población sí necesita. Entonces creo que la red debe tener las presiones correctas para que abastezca en ese horario a toda la red. ¿Por qué crees que se hace la comprobación? ¿Qué crees? Ah, yo sé. Estoy pensando ahí. Porque ya sabemos, nosotros vamos a generar el caudal de diseño como el caudal máximo diario, QMD, más el caudal contra incendios. Obviamente estamos diciendo que hay que darle importancia al caudal contra incendios porque puede tener un valor importante dentro del cálculo. Pero después comprobamos las presiones para el caudal máximo horario. ¿Crees que las presiones con el caudal máximo horario van a ser mayores, menores? ¿Y por qué se necesita comprobarlo? O sea, las presiones serían mayores ¿Por qué? para el máximo horario. ¿Por qué mayores? Porque vamos a necesitar una mejor distribución. Entonces, para que este pueda abastecer, necesitamos una mayor presión. Y si no tenemos la mayor presión, no podría abastecer de manera correcta la red. Llegarían con faltantes de caudal. Pero si hacemos el análisis para el máximo horario y es el caudal máximo que vamos a tener en la hora más alta de consumo, ¿no? Puede ser superado, sí, pero por tal vez algún minuto que haya algún consumo adicional o yo qué sé. Pero en esencia nos pide generar esta comprobación para ver en realidad qué sucede con la red. Para ver si está funcionando bien, se podría decir. Para comprobar el funcionamiento con el caudal que sí va a suceder, ¿no? Porque, ojo, este caudal sí sucede. Entonces yo tengo que generar una comprobación para ver, ya, sucede este caudal máximo horario, ¿qué pasa dentro de mi red? Se genera una variación en lo que es la distribución de caudales. ¿Afecta esta distribución de caudales a las presiones? ¿Cómo las afecta? Sí, probablemente se generen mayores presiones porque tenemos más velocidad. Si lo incrementamos el caudal, se incrementa la velocidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener mayores pérdidas también. Pero entonces no en todo lado se va a incrementar la presión. Porque capaz que en el tramo final de la trayectoria de una partícula de agua, capaz que baja por las pérdidas más bien la presión, ¿no? Entonces, en esencia, por eso me pide la comprobación, para tener claro dónde puedo tener incremento de presión y dónde puede bajar la presión y asegurarme que esas presiones estén dentro de los rangos que yo tengo dentro de la normativa. Si está claro ahí, entonces yo sé. Sí, que ya lo entendí. Por eso nos pide la comprobación, para asegurar que con el caudal de diseño esté trabajando bien el sistema, las presiones sean adecuadas, con el caudal máximo horario también esté trabajando bien el sistema, las presiones sean adecuadas, y normalmente también se nos pide trabajar con un caudal promedio
para ver si no bajan mucho las presiones. ¿Me decía alguien algo? Y cuando no cumplen las presiones en ciertos tramos, ¿qué se procedería a hacer? Cuando no cumplen las presiones, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, a ver, digamos que yo tengo aquí una red. Viene así, y aquí está mi tanque. Supongamos que mi tanque está en este caso a una altura bastante más elevada y yo tengo unas casitas por aquí. Entonces yo tendría que evaluar si estas casitas van a tener buena presión. Probablemente sí, pero también si es que es mucha presión, ¿qué podría pasar? Algunas recomendaciones son colocar aquí un tanque rompepresión, pero si coloco aquí un tanque rompepresión, también tengo que analizar qué va a pasar por acá, ¿no? Capaz que le bajo mucho la presión y acá ya llego sin presión. Entonces eso es lo que nos toca estar jugando. Por eso les decía que las redes sectorizadas son mucho mejores, porque capaz que me conviene aquí colocar otro tanque pequeño y abastecer esta zona para mejorar las presiones de acá. Entonces lo que en esencia lo que nos toca es estar jugando. Capaz que me conviene incrementar el diámetro de esta tubería también y le bajo las presiones aquí. Y capaz que me conviene bajarle un poquito el diámetro de acá para que en esta zona yo tenga presiones un poquito más altas. Entonces, en esencia, ¿qué nos toca hacer? Nos toca estar jugando. Por eso es que manualmente es casi que imposible, ¿no? Si ustedes dicen, ya me dijeron que si se acuerdan algo del método de Hardy-Cross, y les toca hacer eso y de repente, no, chuta, aquí no me cumple la presión, cambiemos del diámetro. Les toca volver a hacer otra vez desde cero todo el método. Pues manualmente imposible. Por eso se utiliza el software. Ahí en Epanedo ustedes le dicen, bueno, cambiemos diámetro acá para ver cómo se comporta, veamos un tanque rompepresión por aquí para ver, o si no, bueno, quitemos el tanque rompepresión y aumentemos el diámetro para bajarle un poco las cargas que se van a generar ahí. Si me siguen, entonces viene a ser un proceso iterativo en donde ustedes tienen que estar modificando diámetros, porque realmente modificar el material de la tubería no suele ser algo tan útil, pero el diámetro sí. ¿Estaría claro ahí? Sí, gracias. Chévere. Entonces, en cuanto a presiones, nosotros vamos a decir que la norma establece un mínimo de 10 metros de columna de agua en los puntos y condiciones más desfavorables de la red. Nos dice que cuando hay grifos públicos se puede reducir hasta 5 metros de columna de agua. O sea, normalmente el grifo público se lo coloca en zonas distantes donde no se genera ya el servicio de agua potable, sino se colocan grifos para que la gente se autoabastezca. Por otro lado, la presión estática máxima no deberá en lo posible ser mayor a 70 metros de columna de agua, que es lo que se recomienda, y la presión dinámica 50 metros. Entonces, claro, nos habla de presión dinámica. Habría que tener en cuenta la posibilidad de generación del fenómeno del golpe de ariete. Entonces hay que tener un buen análisis de lo que son las presiones dentro del conducto. Pero normalmente sí, el límite está entre 10 y 70 metros de columna de agua para que de esta forma tengamos un buen sistema de abastecimiento. Yo les digo, es difícil llegar a estos límites, especialmente en ciudades como Quito, que tiene una topografía tan variada. Entonces, hay casos en que no se cumple, ¿no? Realmente yo he visto, hemos hecho análisis, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, en la zona del Tingo, hemos visto que a veces llega hasta 110, 120 metros de columna de agua la presión. Entonces, por eso yo les decía que suele ser un problema en el valle y que si ustedes se ponen a fijar, conocen gente que vive por ahí, cuando tienen tuberías de PVC en el Valle de los Chillos, se suelen generar bastantes daños en las tuberías. Ya se genera una molestia para los usuarios. Y es por el hecho de que en algunas viviendas, dependiendo de la ubicación, se tienen presiones muy altas, demasiado altas. Y estas presiones demasiado altas generan la rotura de los accesorios de PVC que no son tan resistentes. Y por otro lado,
Hay zonas donde la presión en cambio es demasiado baja y en esos casos es más fácil trabajar porque lo que se suele hacer es colocar un sistema de bombeo. Y aquí en Ecuador existe la tendencia a que la gente busque siempre tener una cisterna con un sistema de bombeo por el hecho de que muchas veces no confían en la calidad del agua y ellos mismos quieren poner cloro en la cisterna, otros quieren colocar filtros para que antes de que llegue el agua a la cisterna se filtre la misma. Otros buscan lo que es ya generar plantas de tratamiento grandes en su vivienda. Yo he hecho varias viviendas en donde se generan instalación de plantas de tratamiento. Una planta para una vivienda puede estar costando alrededor de unos entre 4 y 7 mil dólares, pero hay mucha gente que no confía en la calidad del agua que se le entrega y ellos prefieren gastar para tener una planta propia. Entonces, de esta forma se tiene una mayor seguridad, ¿no? Y por el otro lado, cuando la presión es muy alta, también es fácil porque podemos comprar una pequeña válvula que regule las presiones. No, no es baratísimo, pero tampoco es que es una válvula demasiado cara. Si la comparamos antes que usar una bomba, probablemente sean bastante más barata que una bomba, pero no existe la tendencia a usarla. Y en muchos casos, yo les digo, los daños en la tubería se deben a que las presiones que da la red de agua potable municipal es demasiado grande. También, ¿qué más nos dice el código? Nosotros tenemos, en cuanto a la protección contra incendios, hay que analizar los caudales que van a variar en función del tamaño de la población y tenemos esta tabla que da el Código Ecuatoriano de la Construcción para generar el análisis. Nos dice la población futura en miles de habitantes, los hidrantes que se van a utilizar simultáneamente. Entonces aquí, por ejemplo, en poblaciones pequeñas de hasta 20.000 habitantes nos dice un hidrante de 12 litros por segundo. Pero ya en poblaciones más grandes tenemos un hidrante de 24 litros por segundo. De ahí hasta 60.000 habitantes ya dos hidrantes de 24 litros por segundo. Hasta 123 hidrantes y más de 124 hidrantes. Entonces aquí nos da la hipótesis de diseño que nosotros deberíamos utilizar para la distribución. Nos dice ubiquen un hidrante en el centro, acá uno en el centro y uno en una zona periférica, acá dos en el centro y otro en periférica, y finalmente cuando tenemos poblaciones grandes, dos en la zona central y dos en la zona periférica. Tengan en cuenta que esto sería para los caudales que vamos a ver por cada, no le diría circuito, sino por cada sector que nosotros tengamos de distribución de agua. Lo mismo en protección contra incendios, el espaciamiento entre hidrantes por lo menos deberá ser de 200 a 300 metros. Para poblaciones con menos de 10.000 habitantes, nosotros podemos utilizar bocas de fuego, que en esencia no son hidrantes propiamente dicho, sino son elementos que son más simples que los hidrantes, pero tienen una funcionalidad similar. Y la capacidad va a ser de 5 litros por segundo. El volumen de las reservas contra incendios va a depender de un caudal, entonces, de 5 litros por segundo y un periodo de funcionamiento de 2 horas. Normalmente se utiliza 2 horas de funcionamiento como un valor típico de funcionamiento de los hidrantes. Y nos dice que el diámetro de las bocas de fuego va a ser de mínimo 2 pulgadas o 50 milímetros. En cuanto ya a la red propiamente dicha, nosotros vamos a tener que las redes se distribuirán de forma mallada, buscando que sean mallas cerradas, evitando en lo máximo posible que tengamos ramales abiertos. Cada circuito de la malla va a tener, se recomienda un perímetro de entre 500 a 2.000 metros. Esto como una recomendación para poder tener más o menos una idea. Nos dice que cuando las calles tengan un ancho mayor a 20 metros, que ya es un ancho bastante importante,
o donde tenemos varias calzadas que están separadas por un parterre, nosotros vamos a tener dos ramales de tubería en la misma vía, cada uno por uno de los carriles extremos laterales. Entonces, el un diámetro se lo va a sacar en función de lo que se ha calculado ya en la distribución del flujo en la red, y el otro se generará como un diámetro igual a las tuberías de relleno, o sea, las tuberías que ya están para la distribución en las viviendas. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Si nosotros tenemos una calzada muy grande, que coloquemos, dependiendo de dónde nos tocaría, ¿no es cierto? Supongamos, bueno, graficémoslo como que estamos al oriente, tendríamos que tener dos tuberías así, diciendo que el norte está para acá, ¿no es cierto? Entonces estarían en el oriente las dos tuberías, la una tubería con el diámetro de diseño y la otra tubería con el diámetro mínimo. Obviamente estas van a estar interconectadas más arriba y más abajo, pero yo ya puedo distribuir mucho más fácilmente el agua a las viviendas que se encuentran aledañas a la zona. Entonces, de esta forma nosotros tenemos una protección para lo que es evitar que se generen trabajos demasiado grandes en la vía, ¿no? Por ejemplo, tener que picar todo el parter y cruzar toda la tubería hasta el otro lado. Entonces, eso como una recomendación práctica. Lo mismo en cuanto a diámetros. La norma no establece diámetros requeridos, tenemos que basarnos en los diámetros comerciales y en los cálculos que hemos determinado nosotros en el diseño. Como recomendación, la red matriz por lo menos debería tener 100 milímetros o 4 pulgadas y la red secundaria tratar de no bajarle de 50 milímetros. Aquí en el Ecuador, a veces en redes secundarias se trabaja inclusive con 1 pulgada. Entonces, no es lo recomendable, pero a veces por ahorrar se genera este tipo de situaciones. Nos dice cuando tenemos una ciudad rural, podemos trabajar hasta con 1 pulgada en la red secundaria, pero ojo que nos está diciendo en zonas rurales. Yo les digo, he visto conductos de 1 pulgada en Pifo, en Puembo, en la zona de la Armenia, entonces no es que solo se lo use en zonas rurales en el Ecuador. Y las velocidades se recomiendan que estén alrededor de 1.5 metros por segundo y la velocidad máxima va a depender del material de la tubería, teniendo en cuenta que normalmente la recomendación es de entre 2.5 a 3 metros por segundo máximo. La mínima normalmente se establece en 0.8 metros por segundo para evitar sedimentación dentro de las tuberías. Como otras consideraciones, nos dice que vamos a generar obras de protección cuando las tuberías tengan que cruzar ríos, quebrados, etc. Eso para evitar daños en las mismas. Vamos a ubicar válvulas de aire en los puntos altos. Recuerden, las válvulas de aire, eso ya lo vimos, nos ayudan a evitar que se generen acumulaciones de aire, especialmente en zonas altas, y lo que hacen es permitir que el aire salga y de esta manera el conducto no tenga ese ahorcamiento, como se conoce, porque se reduce la sección transversal del agua. Y las tuberías de agua potable van a estar separadas de las tuberías de alcantarillados por lo menos 3 metros horizontalmente y 30 centímetros verticalmente. Esto no suele ser un problema porque normalmente, si esta es la calzada y nosotros colocamos la tubería de agua en el oriente, normalmente nosotros buscamos que el alcantarillado esté a 3 metros y se lo suele colocar en la zona central cuando es alcantarillado combinado y cuando es alcantarillado separado, el alcantarillado suele estar en el otro lado, en el lado este de la calzada. Entonces, horizontalmente, lograr 3 metros no suele ser algo tan difícil. Si solo en
en vías que tienen un carril, que no son tantas. Normalmente por lo menos tiene un ancho de 6 metros la vía, lo que permite que generemos esta separación de 3 metros, así que no suele ser un problema. Y verticalmente, que una tubería esté 30 centímetros respecto a más arriba respecto a la otra, no suele ser un problema porque la profundidad de una tubería de agua potable suele ser alrededor de 1 metro a 1,50 m de excavación y el alcantarillado suele estar normalmente alrededor de 2,50 a 3 metros de profundidad. Entonces, por eso no suele haber problemas en estas distancias. Ahora, ¿para qué creen que nosotros separamos estas distancias, las dos tuberías? ¿Qué me dices, Alan Andrango? Podría ser para que no se, o sea, cuando se realicen las obras, no se vayan a topar o sea, la tubería de agua potable, cuando se estén realizando algún mantenimiento del alcantarillado. No, por un lado, para que no se topen, sí. No es también por la contaminación que puede existir en el caso de haber fisuras en la tubería de alcantarillado. Exacto. Y la principal razón es la contaminación que se puede generar. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber si una tubería de alcantarillado está bien o está mal. Es súper difícil darnos cuenta de que tengo una fuga. Entonces, cuando hay fugas, empieza a filtrarse el agua y empieza a generar una contaminación en todo el suelo. Y si por alguna mala suerte se genera una fuga en la tubería de agua potable, ese es un punto de contaminación. Entonces, esto principalmente se generan estas distancias para poder tener una separación suficiente para evitar contaminación. Perfecto. Y nos dice que las tuberías van a estar instaladas a una profundidad mínima de 1 metro sobre la corona del tubo, lo que les decía, por lo menos 1 metro excavadas, en algunos casos se llega hasta 1,50 m por protección, especialmente en vías donde hay tráfico pesado, porque ustedes deben haber visto, ¿no es cierto? Normalmente 1 metro, 1,50 m suele ser la profundidad donde se genera una afectación por los vehículos pesados. Entonces, especialmente si tenemos tuberías de PVC, suele ser mejor darles un poco más de profundidad para evitar el aplastamiento que se genera por las cargas físicas en la calzada. He pasado un poco de las 8, tomémonos unos minutos antes de continuar, por favor.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Inge. Perfecto, entonces, bueno, continuamos con lo que es el EPANET, que en esencia es un software que lo van a encontrar de manera gratuita, por eso es que se genera una autorización amplia acerca del mismo. Ha sido desarrollado por la Environmental Protection Agency y nos permite realizar simulaciones en periodos prolongados de uno o varios días acerca de cómo se va a comportar de manera hidráulica un sistema. Y también puede tener un módulo en donde nosotros evaluamos la calidad del agua cuando tenemos suministros de agua potable a presión. La red en EPANET puede estar constituida por tuberías, nudos. Los nudos van a ser las uniones de las tuberías. Puede incluirse bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses. Pues en esencia es un software bastante fácil de utilizar, bastante simple, que nos da buenos resultados. Ahorita les acabé de incluir dentro de su aula virtual en la unidad 3 un pequeño tutorial que organizamos el semestre pasado en donde se explica el funcionamiento de Panet de una manera simple y corta. Entonces vale la pena que lo revisen, porque como les dije, el trabajo de este tercer bimestre va a venir en función de Panet. Entonces se genera un seguimiento de la evolución de los caudales en todas las tuberías que tenemos, cuáles van a ser las presiones en los nudos. Puede también darse un seguimiento a los niveles de agua en los tanques y la concentración de productos químicos, como por ejemplo el cloro, que nosotros podríamos irlo verificando ya cuando queremos ver el efecto remanente que tiene. Esto se genera a lo largo de un periodo de simulación y también se puede generar un análisis enfocado a varios intervalos de tiempo. Tenemos un entorno integrado bajo Windows que es bastante simple. Es un software es bastante amigable para el usuario. Se puede ver los datos de varias formas en donde la principal son lo que les decía, mapas identificados o codificados por colores en función ya sea de velocidades, de presiones. También van a poder obtener los resultados en tablas numéricas, en gráficas de evolución y en mapas de isolíneas en donde en función de, por ejemplo, velocidades o presiones se generan las isolíneas. Pues en esencia, la pantalla principal viene dada de esta forma, en donde tenemos nosotros el plano de la red, que es el espacio donde nosotros vamos a dibujar todo lo que es nuestro modelo. Después tenemos la barra de herramientas estándar, en donde tenemos los comandos más típicos, donde ustedes pueden añadir también comandos adicionales para ejecutar las principales actividades. La barra de menús es la que está arriba. Después tenemos la barra de herramientas de plano, en donde nosotros ya podemos generar las vistas, podemos incluir objetos, podemos ya añadir tuberías, tanques, bombas, etc. La zona del visor, en donde nosotros tenemos el objetivo de este visor es generar facilidad para que nosotros creemos y presentemos datos y resultados. Y la barra de estado que se encuentra en la parte inferior, donde en la barra de estado lo que tenemos es información general acerca del funcionamiento del sistema, las coordenadas del cursor, etc. ¿Cómo van a darse los resultados en el panel? De esta forma es algo bastante típico, en donde nosotros en una forma más típica tenemos presiones y velocidades. Pues, por ejemplo, tenemos presiones debajo de los 25 metros en azul, hasta 50 en celeste, hasta 75 en verde, hasta 100 en amarillo y sobre los 100 metros en rojo. Entonces, nos da una idea de fácilmente en qué tipo de presiones estamos manejando el rango. Por ejemplo, aquí estoy en rojo, significa que tengo presiones sobre los 100 metros, entonces estos nudos son críticos porque es demasiada presión. Entonces es muy fácil darnos cuenta de que si tengo demasiada presión, tengo que tomar acción para proteger estos puntos. ¿Cuál podría ser la acción? Capaz que nos conviene colocar aquí un tanque rompe presiones, ¿no? De esta manera regulo las presiones, pero como les digo, hay que
que ir tanteando un poco hasta que podamos resolver el sistema fácilmente. Y me refiero a que no tengamos presiones excesivas ni velocidades excesivas. También las zonas con presión muy bajita, como por ejemplo si el tanque está aquí, tengo dos nudos muy cerca del tanque, que tenemos presiones menores a los 25 metros. Hay que revisar el valor de estas presiones y en función de eso ver cuál es la recomendación. Porque podríamos buscar moverle el tanque o podríamos buscar algún otro tipo de solución en el trazado del sistema para mejorar las presiones en esos puntos. Y lo mismo sucede con las velocidades. Cuando las velocidades son menores a 60 centímetros salen en rosado. Ustedes ven aquí tenemos velocidades menores a 60 centímetros por segundo. Es muy bajita la velocidad, puede haber peligro de sedimentación, entonces nosotros necesitamos tomar acción. ¿Cuáles pueden ser las acciones en ese caso? ¿Qué me dices, Carlos Medina? Carlos, nuevamente, si alguien lo contestas como que no estuviera, ¿no? ¿Qué me dices, Leonardo Cañarte? Podríamos reducir el diámetro de las tuberías de ahí. La mejor opción sería reducir el diámetro de estas tuberías para identificar qué sucede, ¿no? Pero tiene que ir esto de la mano con el análisis de presiones, porque, claro, yo reviso aquí las tuberías, le reduzco el diámetro, pero de repente aquí tengo presiones que están entre los 25 y 50 metros. Entonces hay que revisar qué sucede con esas presiones cuando yo genere el cambio, porque puede que se vuelvan presiones más bajas o más altas dependiendo de cómo varíen los caudales de nuestra red. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo, velocidades muy altas. En este caso me parece que no hay ningún conducto en rojo, pero sí tenemos conductos en naranja, ¿no? Que son estos de aquí. Imagínense, todo este tramo de acá tiene una velocidad de entre 2 y 3 metros por segundo. Entonces esto en esencia es un ojo porque capaz que estamos con velocidades muy altas. Entonces hay que seguir revisando el sistema. Y lo mismo, recuerden que había que comparar para qué sucede con el caudal máximo horario en cuanto a presiones especialmente. Las velocidades también valdría la pena tenerlas en cuenta. Y lo mismo, ¿qué pasa con caudales más bien bajitos? Buscando, por ejemplo, el caudal promedio diario o algo por el estilo. Sí estaría claro entonces cómo es el esquema de la presentación de resultados de mi panel. Bastante simple, bastante fácil de entender. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, 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 está entendido. Bueno, pues aquí les he puesto un manual simple del usuario para que ustedes lo identifiquen. Obviamente hay que empezar dibujando el esquema, hay que editar las propiedades del objeto, hay que describir cómo va a operar el sistema, hay que seleccionar las opciones de cálculo, después realizar ya el análisis hidráulico. Nosotros vamos a enfocar en hidráulico más no en calidad del agua y ya generamos un análisis de los resultados. Aquí está súper simple, pero lo mismo, les he colocado aquí un libro, un manual acerca de lo que es uso de panel. Acá también otro documento PDF en donde ustedes tienen lo que son los usos de panel. Y en la unidad 3 de su aula virtual, también como recursos opcionales, les he colocado el video que hicimos para generar un tutorial acerca del uso de panel. Y con eso vamos a hacer el trabajo que sería para este tercer bimestre. En los links que están abajo tienen ustedes toda la información necesaria y el video está lo hicimos bastante didáctico, entonces yo creo que es una buena opción para ustedes. Entonces lo que quiero es que nosotros en los grupos de trabajo, que estamos entre 4 y 5 personas, vamos a hacer un ejercicio de una red de distribución abierta a bombeo, una red de distribución abierta a gravedad, una red de distribución cerrada a bombeo
y una red de distribución cerrada a gravedad. Aquí vi que es preferible generar por lo menos 25 puntos en cada red, incluir por lo menos 15 accesorios y sería lo ideal que ustedes me generen una explicación como parte adicional del trabajo acerca de la utilidad de estos accesorios y de cómo estaría organizada la red. Entonces, lo que yo les he solicitado en otros semestres es que ustedes cojan, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en páginas web, inclusive hay una página muy interesante, se me fue el nombre, pero les da a ustedes la conformación urbanística de las ciudades. Entonces podrían tomar una foto de estas conformaciones urbanísticas o de cualquier ciudad y generar una red ahí sobre esa ciudad. O sea, eso es lo que yo quisiera que hagan el trabajo, para que sea un poco más real. Cogemos un sector de una ciudad, no tan grande, obviamente, porque les estoy pidiendo 25 puntos en la red. Aquí valdría la pena aclarar que por lo menos quisiera que utilicen al menos 2 tanques. Eso para poder generar una sectorización. Y después, lo que quiero es que ustedes generen como que fuera el diseño para este sector de la ciudad. Entonces ahora como les digo, hay páginas web inclusive donde ustedes pueden sacar ya directamente los trazados de las vías de las ciudades, entonces es mucho más fácil. Entonces es un trabajo interesante en donde quiero que apliquemos esto y hagan un análisis de los resultados, ¿no? Y de las decisiones que ustedes han tomado. Entonces, si alguien lo expone como un proceso, sería mucho mejor. Por ejemplo, si utilizamos este esquema y se nos presentó este problema, entonces tuvimos que cambiar los diámetros, tuvimos que generar ciertas variaciones en el esquema de la red abierta, por ejemplo, para mejorar la distribución de presiones y velocidades, por ejemplo. Entonces, este sería el trabajo del tercer bimestre. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Para cuándo sería el trabajo, Inge? Así, me parece que el tercer examen estaba para el... un segundito. El examen del tercer bimestre nosotros lo tenemos para después del feriado, pero ese me parece que lo cambiamos, ¿no es cierto? Si no va a estar muy cortito. Sí, ¿Cuándo lo propusimos? Déjenme ver dónde está las cartas del decanato. Eh, Sí, claro, está hasta el 19 de noviembre la entrega de notas, o sea, nuestro examen del tercer bimestre debería ser el viernes 12 de noviembre. Sí, para el viernes 12 sería igual, me parece, este trabajo. no podría ser el examen tal vez del martes 16. Es que tienen que dar los dos cursos el mismo día, eso. Ya por lo que tengo el horario pegado, en esencia nos estaban molestando para que sean en un mismo horario. Como es difícil. Entonces, como yo tengo la clase con ustedes el viernes y con los del otro también, por eso prefiero tomarlos en viernes. Si no, el uno daría el martes y el otro el jueves, entonces sería más bien para ustedes una desventaja. Entonces quedaría para el viernes 12. Para darles algo más de tiempo,
Pongámoslo para el lunes 15. Ya. Ya dije, gracias. Lunes 15 de noviembre. Pero antes de las 9 de la mañana. ¿Ya estaría claro entonces ahí? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda acerca del trabajo? Por favor, tiene que ser algo bastante bien detallado, bien organizado, de forma que nosotros tengamos una forma clara de entender qué es lo que han hecho. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque con esto estaría terminado todo lo que corresponde a la unidad 2. ¿Alguien alguna pregunta? Para el examen iría toda la última parte de la unidad 2, más lo que alcancemos a ver de la unidad 3. Una pregunta, ¿ustedes? No ha habido ningún comentario o ninguna información acerca del miércoles 3. Y como ustedes, bueno, como ustedes tenemos martes. Así, no es un problema. Pues con ustedes la siguiente semana, el día martes, no tendríamos clases. Entonces ahí perdemos un día. Entonces nos queda en la clase de este viernes, la clase del siguiente viernes, y de ahí la clase del siguiente martes. O sea, tenemos 3 clases antes del examen. Solo para estar todos claros. Entonces, hasta ahí tendríamos lo que es la unidad 2. Tendríamos que empezar ya con lo que es la unidad 3. En donde con ustedes la unidad 3 se va a enfocar en lo que es sistemas de alcantarillado. Los sistemas de alcantarillado ya tienen ciertas diferencias respecto a lo que son los sistemas de agua potable, especialmente enfocado a que tenemos flujo libre y antes teníamos flujo a presión. Entonces, tienen todos claro qué ideas tienen. Me imagino que desde lo que es hidráulica aplicada y más hidráulica general, no han revisado mucho lo que es flujo libre. Entonces, ¿qué tienen ustedes claro o qué tienen ustedes de mente acerca de lo que es flujo libre? ¿Qué me dices, Andrea de la Cruz? Es que se me traba un poquito. ¿Me puede repetir, por favor? Explícame tú qué conceptos tienes, qué ideas tienes acerca de lo que es flujo libre, que sería lo que tenemos en sistemas de alcantarillado. Yo diría que son sistemas que van, o sea, continuos. ¿A qué te refieres como continuo? Que van todos directos, o sea, todos están conectados a sí mismo. ¿Y qué más? Y por libre sería que, o sea, que llegan a una desembocadura. ¿A qué te con- refieres con una desembocadura? o sea, que todos llegan a algún lugar para, o sea, que no son cerrados como estábamos viendo, que no es que va a estar en una red cerrada, sino que van a llegar a un lugar donde se desechen todos los flujos. Más o menos, pero enfocado a lo que es flujo libre, ¿qué me dices?
Andrea, Em, pero en cuestión de lo que sería flujo libre, ¿a qué nos referimos? no sé, sería... Va a ir por un canal abierto, o sea, Un canal abierto ahí. ¿No sería que son sistemas que se fluyen únicamente con la acción de la gravedad? Son sistemas que funcionan únicamente con la acción de la gravedad, sí, perfecto. No pueden tener presión interna, entonces no puede tener un sistema de bombeo que genere un impulso, aunque sí podemos tener sistemas de alcantarillado con bombas, en donde el objetivo de las bombas es, por ejemplo, si yo tengo que levantar el nivel de flujo de aquí, la bomba lo que va a hacer es llevarla a un tanque que está superior para poder generar la distribución del flujo. Entonces, puede trabajarse con bombas, pero no trabajan a presión. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué me dices, Andrea? Me preocupa que no me puedan dar una buena definición de un sistema de flujo libre porque ya estamos en octavo nivel. Andrea, em, que circulan en, o sea, por medio de canales o tuberías. pero circulan, bueno, todos los El flujos flu- van a circular en canales o en tuberías. Y como decíamos que no había, que sales por la gravedad, o sea, no tendría velocidad. No tendría velocidad. ¿Qué te refieres con que no tendría velocidad? A ver, ¿Mm? o sea, no la velocidad, sino que no van a estar totalmente, o sea, llenos si están en alguna tubería o algo así. Siempre tienen que haber un espacio libre. Tiene que haber un espacio libre porque ¿cuál es la razón de que hay un espacio libre? Sí, porque ese también emite, por lo que son, emite gases o alguna... Por eso no, esa no es la razón. ¿Qué me dicen? ¿Alguien ayuda? Ingenieros flujos libres también no podrían ser los canales de riego, cosas así, porque únicamente igual fluyen por gravedad y ese tipo de cosas. Sí, tal cual. El flujo libre puede ser un canal de cualquier tipo. Los canales pueden tener diversas formas, pueden ser canales trapezoidales, rectangulares, triangulares, semicirculares, pueden ser conductos cerrados que lo estén trabajando a flujo libre, pueden ser túneles de diversos tipos.
Entonces tenemos un montón de opciones para canales que tienen que cumplir la característica de flujo libre, y me preocupa que alguien no me pueda dar una definición de flujo libre porque es materia de cuarto nivel. Estamos en octavo nivel, a un semestre de egresar. Y si no tenemos claro eso, realmente sí estoy preocupado. En esencia, el flujo libre se llama flujo libre porque, como dice su compañero, es un flujo que está trabajando a gravedad sin generar presión interna. Y esa es la razón para que exista siempre un vacío cuando hablamos de un conducto cerrado, cuando hablamos de un túnel, cuando hablamos de una alcantarilla, porque no puede tener presión interna. No puede tener presión interna debido al hecho de que es una forma de trabajar solamente con el flujo debido a la gravedad. No trabajamos con cargas de presión. Recuerden, en un conducto a presión nosotros tenemos la carga que se genera debido al tanque o debido a la bomba, ¿sí? Mientras que aquí nosotros trabajamos directamente con la acción de la gravedad. Entonces tenemos la influencia del material del canal, obviamente, nos va a generar fricción, nos va a generar pérdidas por fricción. Tenemos la influencia de la cantidad de flujo que tenemos, la viscosidad del flujo que tenemos. En nuestro caso vamos a trabajar con agua. Y nosotros en función de eso vamos a decir que la ecuación más típica para trabajar con flujo libre es la ecuación de Manning, en donde la ecuación de Manning nos relaciona la velocidad con un coeficiente de Manning, que es un coeficiente de rugosidad, con el radio hidráulico y con la gradiente de energía, elevadas a dos diferentes factores. Ahora, ¿por qué se involucra el radio hidráulico y por qué se involucra la gradiente de energía? ¿Qué me dices, Fernanda Bracho? Fernanda, ten en cuenta, si alguien no responde es como que no estuviera. ¿Qué me dices, Romer Casanova? Quizás porque como siempre están eh, el líquido expuesto a la atmósfera, ¿Sí? eh, puede ser que eso involucre a la... O sea, que la superficie tiene como que la misma línea pisométrica. A ver, ¿por qué primero el radio hidráulico? ¿Recuerdas qué es el concepto del radio hidráulico? Es... no recuerdo realmente. ¿En serio me dicen? Sería el radio hidráulico porque tiene que ver con el área mojada, con el perímetro mojado, y también en eso depende de la velocidad. Si es que es menor uno de los dos del área o el perímetro, va a ser mayor velocidad, entonces va a presentarse tal vez erosión, o sea, sí, erosión en el canal o cosas de ese tipo. Perfecto, bueno, vamos partiendo del concepto de esa área mojada sobre perímetro mojado, que es algo que deberían saberlo. Discúlpenme, pero estamos en octavo y este es uno de los conceptos más básicos de la hidráulica. Área sobre perímetro mojado. Me dices, ¿tiene que ver con la velocidad? Sí, tiene que ver porque la relación entre área y perímetro es importante, pero un poquito más se relaciona con la sección hidráulica de máxima eficiencia, que debieron haberlo visto en hidráulica general, que nos dice que para el flujo que menos perímetro utilice, nosotros tenemos más eficiencia. Entonces, si yo tengo un caudal X que utiliza el menor perímetro posible, tengo una sección de máxima eficiencia. ¿Cuál era la sección de máxima eficiencia? La semicircular. Es la sección que con el menor perímetro lleva el mayor caudal posible. Eso como un comentario aparte. ¿Por qué se relaciona esto con la velocidad? Obviamente, como dice su compañero, la relación entre el área y el perímetro tienen que ver con el caudal y con la velocidad. Entonces, la sección transversal tiene que estar considerada.
¿Y la gradiente hidráulico por qué está considerada? En canales, ¿recuerdan? Por la diferencia de niveles Por la entre un punto y diferencia de otro. niveles, exacto, los niveles. Y en esencia la diferencia de niveles se refleja como el accionar de la gravedad. ¿Sí? Pues por eso decimos que la gravedad tiene su influencia. ¿Cómo vemos la influencia de la gravedad? Pues con la gradiente hidráulica. En esencia, la gradiente hidráulica en canales es la pendiente, porque nosotros consideramos la diferencia de niveles entre dos puntos. ¿Sí está claro eso? Sí. Por favor, los que no tengan claro conceptos, estos conceptos los tenían que tener claro hace 2 años. Necesito que los revisen y que puedan estar claros, porque si no, realmente si alguien me dice no sé qué es el radio hidráulico, sí me preocupa porque es el concepto, yo diría, de los 5 conceptos más básicos que tenemos en hidráulica. Entonces, es como que me dirían, no sé qué es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Entonces, ahí sí sería como que estamos realmente en el aire. Entonces, por favor, necesito que se involucren un poco más en eso. A partir del día viernes vamos a continuar con lo que es los sistemas de alcantarillado. Entonces, sí necesito su colaboración para avanzar rápido con este tema. Ya nos quedan 5 minutos, así que vamos a quedar ahí. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Tengan en cuenta que a la gente que no contesta lo que le pregunto es como que no estuviera en clase y eso se ve reflejado en la lista, por favor. Entonces, si no hay más dudas, vamos a quedar ahí por hoy. Un buen día y nos vemos con ustedes el día viernes. Gracias, Inge. Disculpe, tal vez si me podría ¿Sí? poner en lista, por favor. Ah, claro, Esteban. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Listo, Inge. Hasta ¿alguien luego. más? Hasta luego, que les vaya bien. Orbe, Inge, por favor. Ya, gracias, Inge. Hasta luego. Ya, hasta luego. Ahora Gracias. listo. ¿Nadie más?